Colombia da duro golpe a El Mayo Zambada y al Cártel de Sinaloa. La organización de El Mayo actualmente está en guerra con el CJNG. Un hombre conocido como el Rafa fue detenido en Colombia acusado de ser uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. A decir de autoridades colombianas, el Rafa fue capturado mientras caminaba por una calle del centro de Bogotá donde trató de evadir la acción de la justicia con una identificación falsa. El capo mexicano conocido con el alias del Rafa, es el principal emisario en Colombia del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de acuerdo con investigaciones especiales de la policía colombiana. En dicho país sudamericano invertía en bienes raíces, pues se sabe que hizo adquisiciones de inmuebles costosos, con lo que lavaba dinero producto de la venta de cocaína, según relató el coronel Carlos Bueno de la Policía Antinarcóticos colombiana. Tras su detención, se reveló además hace 2 años el Rafa logró escapar de un operativo policial mientras intentaba detallar negocios para el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, donde adquirió los ya mencionados inmuebles de lujo y vehículos en las ciudades de Cartagena, Cali, Medellín y Bogotá. Reportes del gobierno colombiano alertan sobre la presencia de los capos mexicanos en su territorio, los cuales han aumentado en los 2 últimos años, un total de 24 detenciones en 2019, que se suman a las 45 realizadas en 2018. Se trata de un duro golpe para la organización de El Mayo, que actualmente ha emprendido una guerra abierta con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, con tal de mantener su hegemonía en México, como el más poderoso de los cárteles en dicho país. Los grandes líderes del narco están a salvo con el gobierno de AMLO. El presidente mexicano insiste en que la captura de capos es un espectáculo. El gobierno mexicano no tiene entre sus prioridades armar operativos para capturar a los grandes capos de la delincuencia organizada, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuestionado en un par de ocasiones sobre la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su líder, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, López Obrador afirmó que su gobierno no procederá ya con operativos para ir en contra de algún cártel en particular, pues los consideró un espectáculo. En vez de ello, las fuerzas federales se dedicarán a analizar las incidencias de homicidios, robos y otros delitos para mantener presencia en las calles, así como atender las causas de la violencia, aseguró. No se trata ya de operativos como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular, nos interesa la seguridad pública, ese es el cambio, no había elementos para garantizar la seguridad de la gente. Las metas antes eran a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene, y se hace un espectáculo, y qué se resolvía con eso si seguía la violencia, si seguía la inseguridad. Entonces lo que queremos es atender las causas, ir al fondo, afirmó AMLO. Por otro lado, concordó con la visión que el gobernador Enrique Alfaro ha reiterado en el sentido de que disputas criminales son las que aumentan los homicidios, aunque matizó al asegurar que también han muerto inocentes. Para explicar en qué zonas hay mayor presencia de delincuencia organizada, presentó una tabla de los estados con más homicidios registrados durante el pasado jueves, en donde Jalisco apareció en segundo lugar al igual que Baja California, ambos con 10 casos. Los dichos del presidente mexicano contrastan con las prioridades de Estados Unidos de capturar a El Mencho, considerado el enemigo público número 1, así como de Ismael Mayo Zambada, por quien la DEA también ofrece una recompensa. Aparecen más narcomantas con firma de El Mayo Zambada en Tijuana pide de nuevo alinearse con la vieja escuela, y el Cártel de Sinaloa en distintos puntos de la ciudad de Tijuana. En el estado de Baja California, volvieron a aparecer narcomantas presuntamente firmadas por Ismael El Mayo Zambada, máximo líder del Cártel de Sinaloa. Se trata de al menos 2 narcomantas que fueron localizadas durante este fin de semana. Los narcomensajes contenían el mismo mensaje supuestamente enviado por Ismael El Mayo Zambada,
el cual volvía a hacer mención sobre la llegada de la vieja escuela, y el respaldo que tienen del gobierno federal, por lo que reitera su invitación a los integrantes de otros cárteles sostener un diálogo para operar alineados. Como en la opinión te hemos informado en semanas pasadas en diferentes entidades, de México como Sonora, Jalisco, Michoacán, Veracruz, entre otras, se reportó el hallazgo de narcomantas con mensajes similares también provenientes supuestamente por órdenes de Ismael El Mayo Zambada. El Mayo es originario de Culiacán, en el estado de Sinaloa en México, y es considerado el último capo legendario del cártel de Sinaloa pues nunca ha sido capturado por las autoridades a diferencia del ex líder máximo de dicha organización, Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente está recluido en una cárcel de los Estados Unidos en donde posiblemente pase el resto de su vida pues fue condenado a cadena perpetua. Según investigaciones, a diferencia de muchos personajes del mundo del crimen organizado y el narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada es un personaje que se ha distinguido por su discreción, no presumir lujos, de ser una figura conciliadora además de respetada, algo que lo ha ayudado a construir la red de protección entre ciudadanos y las propias autoridades, por lo que así se ha mantenido en la cima del bajo mundo. El Mayo Zambada, presunto líder del cártel de Sinaloa, actualmente se encuentra en la lista de los hombres más buscados de México y Estados Unidos, país que ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. Se encienden las alertas por narcomantas contra el CJNG en Michoacán. En enero, febrero y marzo del 2019 se han contabilizado 329 homicidios. Varias narcomantas aparecieron en distintos puntos de la ciudad de Apatzingán, en el estado de Michoacán en México dirigidas al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Gracias a las imágenes que circulan en redes sociales se dio a conocer el contenido de dichos narcomensajes donde se acusa a Farías Álvarez, alias El Abuelo, de estar ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación en la Tierra Caliente de Michoacán. De inmediato, las mantas fueron retiradas por los elementos de seguridad pública estatal, y fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. En una parte del texto amenazan con que si el gobierno no actúa, ellos sí lo harán. Además, trascendió que mandos policíacos dijeron que el trabajo de seguridad fue reforzado en la zona, y en los demás municipios vecinos en búsqueda de evitar hechos violentos. Actualmente, en los recorridos participan la Policía Estatal de Michoacán, el Ejército de México, la Policía Federal y autoridades municipales. Por lo pronto hay vigilancia por tierra y aire, puestos de revisión aleatorios, así como recorridos por las carreteras, y por las brechas de prácticamente todo el estado duramente golpeado por el narcotráfico. Michoacán forma parte de la zona conocida como Tierra Caliente conformada por diversos municipios de dicha entidad además de comunidades de los estados de Guerrero y del Estado de México, donde operan grupos del narcotráfico como los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, los Viagras, y otros, que se disputan encarnizadamente el control del territorio. Y es que en Michoacán, en enero, febrero y marzo del 2019 se han contabilizado 329 homicidios dolosos, lo que significa un incremento de este tipo de crímenes de alrededor del 10% en comparación con 2018. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, institución mexicana que lleva el conteo de número de homicidios del gobierno mexicano. Lo que más preocupa es que luego de que aparecen narcomantas, días después comienzan las ejecuciones en los estados donde aparecen. La lucha entre los grupos delictivos ligados al narco en México provocó la detonación de un coche bomba en una zona rural del puerto de Acapulco. La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hecho reportado este miércoles frente a la sede de la Autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, en el poblado de Saltianguis.
El artefacto fue colocado al interior de un auto blanco, modelo Aveo, Chevrolet. La explosión dejó 7 autos dañados, aunque no se reportaron víctimas. Casi de forma simultánea, se registró en el poblado la explosión de un tanque de gas. Fue detonado vía remota en la parte posterior de un inmueble habilitado como base de la UPOEG. Este ataque sin precedentes se registra a 4 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, inaugure en Acapulco el evento denominado Tianguis Turístico. Las autoridades estatales informaron que el cilindro fue manipulado para provocar daño de manera intencional. El fin de la actividad es reunir a empresas y operadores del servicio receptivo, así como agencias de viajes internacionales para promover a ciudades mexicanas como destinos de inversión. Fundada en octubre de 2010, la Unión encabeza el movimiento más importante de autodefensa comunitaria contra la delincuencia organizada en Guerrero. El grupo batalla contra varias pandillas que buscan asumir el control del tráfico y venta de cocaína, principalmente en la zona urbana de Acapulco.